Hola, buenos días y bienvenidos a su noticiero Flash, el noticiero del 6. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante de la cultura mexicana y que es muy relevante para que todos lo conozcamos. ¿Quién mejor que nos hable del porfiriato que Porfirio Díaz? Así es que Porfirio Díaz es nuestro invitado del día de hoy. Buen día, señor Porfirio. Buen día, joven. Tome asiento, por favor. Gracias. Cuéntenos, ¿de dónde viene el término porfiriato? Bueno, el porfiriato se denomina al periodo de tiempo que yo goberné México. ¿Cuánto tiempo fue? Fueron 30 años, 3 meses y 11 días. Muy bien me acuerdo. Oh, como si hubiera sido ayer. Claro. A ver, cuéntenos. Porfirio Díaz, ¿de dónde viene? Bueno, yo vengo de Oaxaca, de una familia humilde. Mi padre era una persona muy espiritual y me quiso meter al seminario donde iba a estudiar leyes. Un dato interesante es que Benito Juárez fue mi profesor. Valledad. Sí. Bueno, no me di cuenta que esa no era mi carrera y me salí para entrar al ejército. Ok. Cuéntenos, ¿cuál fue o cómo fue su desempeño en el ejército? Bueno, la gente decía que era bueno y una de las cosas más importantes que hice fue que participé en la batalla de Puebla y fui uno de los mejores en esa batalla contra los franceses. Obviamente ganamos. ¿Y Porfirio Díaz cómo llegó al poder? Bueno, Benito Juárez quería reelegirse y fue ahí donde yo pensé y fue cuando lancé el plan de Tuxtepec. Bueno, después de eso, Benito Juárez murió en 1872 y no fue hasta 1877 cuando alcancé el poder y de ahí me fui reeligiendo sucesivamente. ¿Hasta qué año? Hasta 1911. Bueno, vamos a un comercial y regresando del comercial hablaremos más acerca del porfiriato, sus ventajas, sus desventajas y muchas otras cosas más. No se muevan de su programa favorito, Flash, noticiero del 6. ¿Me das unas sabritas? ¿Me das una? ¿Y si te canto? Uy. ¿Me das una? Sabritas. ¿Y tú qué harías por ellas? Dijiste solo una. Regresamos a su programa Flash, el noticiero del 6. Muy bien, vamos a hablar de la economía, ¿me parece? Sí, claro. ¿Qué hizo Porfirio Díaz en cuanto a economía para México? Bueno, yo mantuve una estabilidad económica en el país por primera vez desde hace muchos años. Pero ¿todos se vieron beneficiados con esto? ¿O? Obviamente, como en todo, no todos salen ganando, pero sí hubo afectados, pero pues, eran pobres. Entonces quiere decir que las clases bajas de la sociedad en México se estaban viendo afectadas porque no ganaban lo suficiente y Así es. no contaban con los suficientes recursos. Sí, eso. En cuanto a comunicación, ¿qué mejoró Porfirio Díaz? Bueno, yo traje el telégrafo y eso facilitó el medio de comunicación entre nosotros. Mejoró muchas cosas, o sea, ya no teníamos que ir de caballo hasta Sonora si había un problema, o sea, mandábamos un telegrama y llegaba. Los mensajes en cuanto... Ok, en estrategia también eso les ayudó, ¿no? Nos ayudó muchísimo. Pero bueno, me han llegado una información que dice que usted reprendía a las personas que hablaban mal de su gobierno. Bueno,
pues, ¿qué le puedo decir? Soy una persona con mecha corta. Bueno, en cuanto a cultura, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Bueno, construí varios lugares para dar conciertos, obras de teatro y demás. Y inicié la construcción del Palacio de Bellas Artes durante mi gobierno. Y, qué padre, fomentando la cultura del país. Claro. Entonces eso tiene que ver con la educación, eso nos lleva a la educación. ¿Qué hizo la educación? Bueno, durante mi periodo hice que varios jóvenes terminaran sus estudios y que empezaran a desarrollarse en sus carreras. Bueno, yo tengo entendido que no todas las personas tenían acceso, por ejemplo, a la educación y a los lugares culturales que usted construyó. Es que obviamente esos lugares tienen un costo y pues no podían acceder sin pagar, como todo en la vida cuesta. Y cuéntame, ¿por qué muchos de los jóvenes mexicanos salían al extranjero a estudiar? Bueno, como en mi gobierno no duró más tiempo, pues no me dio demasiado tiempo como para reforzar la educación en México. O sea, desde cuando yo empecé como que estaba empezando aquí bien, y pues obviamente en el extranjero ya estaban más desarrollados en esos aspectos. Entonces las personas que tenían con qué, o sea, el dinero suficiente para irse al extranjero y estudiar, pues se iban para regresar mejor preparadas o quedarse allá a vivir. Obviamente en otros lugares había mejores condiciones de vida. Y bueno, entonces, no, o sea, si usted hubiera gobernado más de 30 años, le hubiera alcanzado para llegar al nivel de otras ciudades, de otros... Seguramente sí, Es que la educación lleva tiempo, como todo. como todo, se tiene que hacer bien. Mucha gente era analfabeta en su gobierno. Eso viene también de que no le dio tiempo de hacer culta a toda la gente. Claro. Oh. En la salud, usted construyó hospitales, Cruz Roja, ¿qué hizo? Bueno, en ese entonces había problemas de salud y traje medicamentos de otros países y eso ayudó a no tener tantas enfermedades. Claro. Bueno. Generalizando, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Bueno, una de las cosas que hice fue aumentar la producción de plata y eso abrió muchas puertas de empleo a nuestro pueblo y así aumentó mucho la economía de nuestro país. Tengo entendido que hizo tratos comerciales con países extranjeros, trayendo industrias. Sí, traje empresas aquí a nuestro país y así había más cosas modernas y ese tipo de aspectos. Pero, ¿cómo era el trato hacia los trabajadores? Bueno, pues te voy a decir la verdad, era muy malo. Las condiciones de trabajo eran pésimas, pero pues era trabajo. ¿Se arrepiente de que los empleados hayan tenido esas condiciones? Sí y no, porque al fin y de cuentas era un trabajo y mejor tener algo que nada. Y sí, porque los trataban muy mal. Cuéntenos más acerca de las famosísimas tiendas de raya. Bueno, las tiendas de raya eran como las tiendas donde de los hacendados, bueno, en las haciendas, donde los trabajadores o les pagaban con dinero o les daban como, póngale, Crédito. como crédito en las tiendas de raya. Obviamente les pagaban muy poco, entonces apenas o no podían pagar en las tiendas de raya. Entonces Se empezó a se fiar. empezó a fiar y quedaban a crédito. Y sus hijos no podían ir libres porque cuando su padre moría tenían algo que pagar, porque obviamente su padre pedía crédito y tenía que pagar todo lo que había. Entonces era como un círculo. Tengo entendido que para ayudar al comercio del país, usted
mejoró el transporte. ¿En qué mejoró del transporte? El ferrocarril fue una de las cosas más importantes. El ferrocarril fue primordial. Algo bueno del Porfiriato es que no había deuda nacional, ¿no? No había. Eso fue una gran cosa que hubo en mi periodo. Entonces eso quiere decir que la economía fluía bien en su gobierno. Fluía bien. ¿Qué más? También había luz en las ciudades. Bueno, ya para finalizar el tema, ¿cómo fue el final del Porfiriato? Bueno, pues no fue muy favorable para mí porque pues no me pude reelegir, ¿no? Gracias al pueblo. No vi todas las cosas buenas que había hecho por ellos. Obviamente hice algunas malas, Pero todo por el bien. sí, obviamente todo por el bien. Y pues fue ahí cuando pues empezó la revolución. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, todos ellos. Francisco y Madero, que fue el principal, ¿no? El que... Sí, ese maldito. Pero todo fue gracias a que usted había dicho que no se iba a reelegir. Pues, y al final pues no le gustó mucho a la gente que había dicho que no me iba a reelegir y a la mera hora me reelegí, pero pues no pude. Y después de este proceso, ¿usted a dónde se fue? Pues me gustaba mucho Francia y pues me fui para allá. A Europa, un país. Europa. Sí. Muy bonito, muy bonito. ¿Y cómo fueron sus últimos años de vida? Pues buenos, me la pasé muy bien con mi esposa, Sus hijos. mis hijos, todo muy bien.